Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, déjenme recordarles un poco dónde nos hemos quedado en el Evangelio de Juan. Pues hemos visto, comenzando este Evangelio de Juan, algo que quizás espero les haya llamado la atención, pues uno no espera ver lo que hemos visto en los primeros versículos de este Evangelio. ¿Por qué? Porque hemos comenzado hablando acerca de quién es Jesucristo. Y el apóstol Juan no ha perdido ningún momento, no ha perdido ni una sola palabra. Desde el principio nos ha mostrado quién es Jesucristo, nos ha mostrado de que Él es el Logos, Él es el Creador, Él es Dios mismo. Y hemos pasado un buen sermón, nos hemos tomado todo un sermón para ver el versículo 1, donde el apóstol Juan nos ha presentado a Jesucristo como el ser eterno, aquel que es coexistente con Dios, aquel que es autoexistente, aquel que es Dios mismo. Y este logos, este verbo de vida, nosotros lo hemos reconocido y el apóstol Juan nos lo ha presentado como aquel que tiene, aquel en el cual está la vida, aquel en el cual está la luz, aquel en el cual, hermanos, está nuestra salvación y toda nuestra esperanza. Pero irónicamente, hermanos, en este pasaje, comenzando estos versículos, nos encontramos con este ser tan precioso, tan sublime, tan grande, y en el mismo pasaje nos encontramos con rechazo, nos encontramos con incredulidad, nos encontramos con hostilidad. Y ahora tú puedes pensar, ¿cómo es posible esto? Sí, el apóstol Juan está mostrándonos esto desde el principio de su evangelio. Este ser tan hermoso, tan precioso, tan valioso, este ser supremo, decide hacerse hombre para salvarnos. Y cuando se hace hombre y toma forma humana, resulta que la humanidad, resulta que su propio pueblo, resulta que su propia familia, lo que van a hacer es rechazarlo. Y la última sesión que hemos tenido de este evangelio, hermanos, hemos hablado un poco de una doctrina que es muy importante dentro de nuestra iglesia y dentro del contexto bíblico o reformado, y es la total depravación del hombre. Y la última sesión, hermanos, les hice notar de cuán depravado y cuán muerto debe estar el hombre para encontrarse con un ser tan grande y rechazarlo. Cuán muerto en delitos y pecados, cuán ciegos, cuán sordos, cuán completamente incapaces de ver la gloria de Dios y entender cuánto necesitamos a Cristo, es que está hundido este mundo, no importa cuán religioso sea, no importa que sean judíos o griegos o romanos, no importa quiénes sean. El apóstol Juan nos ha presentado en esta primera sección que a pesar de que la luz verdadera vino a este mundo, los hombres decidieron rechazarla. Los hombres decidieron no recibirla. Jesucristo llegó a este mundo hostil para ser rechazado, menospreciado, subestimado, insultado y, como vamos a ver hasta el final de este evangelio, asesinado. Y hermanos, esto es importante en este contexto, ¿sí? Porque lo que vamos a ver en el pasaje que hoy día tenemos enfrente es de que todavía hay esperanza. Es de que a pesar de que el apóstol Juan terminó diciéndonos, versículos 10 y 11, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aunque el apóstol Juan nos dijo en el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hermano, eso no es el fin de la historia todavía. Todavía hay esperanza. Y esa esperanza, como vamos a ver el día de hoy, hermanos, no está en nosotros, no está en la iglesia, no está en los predicadores, no está en ti, no está en mí. Esa esperanza está solamente en una salvación soberana y por pura gracia que Dios ha estado dispuesto a regalar a esta humanidad. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, hermano, pero es muy importante que para entender el pasaje que tenemos enfrente, tú veas el contraste en el que el apóstol Juan nos está poniendo. Una vez más, el apóstol Juan nos ha presentado este logos divino, a Jesucristo mismo, la segunda persona de la Trinidad, haciéndose hombre para iluminarnos la vida, para iluminarnos y salvarnos de nuestros pecados, de nuestra condenación gratuitamente, pero este mundo lo rechaza, este mundo no lo quiere, este mundo lo desprecia, este mundo lo va a subestimar, lo va a insultar, lo va a asesinar. Y como he mencionado, eso nos muestra, hermano, la tal decadencia en la que este mundo está, en la que tú y yo también estábamos. Pero por la gracia de Dios ese no es el fin de la historia, sino que el apóstol Juan ahora, versículos 12 y 13, nos va a mostrar de que todavía hay esperanza.
Si bien la gran mayoría del mundo, como dice Jesucristo mismo, va por el camino ancho, la gran mayoría del mundo no encuentran la puerta angosta, no encuentran el camino angosto, no encuentran y no quieren y lo rechazan y odian a nuestro Salvador. Resulta que sí hay personas que lo reciben, resulta que sí hay personas que creen en Él, resulta que sí hay personas que reciben la obra que Él hizo en nuestro favor. Y el apóstol Juan ahora nos va a presentar a estas personas. La semana pasada hemos visto cuál fue el efecto de Jesucristo en los incrédulos en cierta manera. El efecto de Jesucristo en los incrédulos es rechazo, es hostilidad, pero no es el único efecto que tiene Jesucristo en este mundo. Hay personas que el apóstol Juan nos va a decir, versículo 12, que sí lo reciben, que sí lo conocen, que sí creen en Él. Escucha una vez más el versículo 12. Y sinceramente, hermanos, oramos porque todos los que estamos aquí presentes estemos en esta categoría, en lo que vamos a leer en el versículo 12. Escucha lo que el apóstol Juan va a decir. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Juan, como he mencionado, hermanos, está utilizando palabras que debemos saber interpretarlas. El apóstol Juan nos dijo en el versículo 10, en el versículo 11, de que el mundo no le recibió. En el versículo 11 nos dijo que los suyos no le recibieron. Y el apóstol Juan pareciera que nos está presentando una figura muy desesperada, ¿sí? Sin ninguna esperanza. Y en cierta manera es una realidad. Fue una realidad en el tiempo de Jesucristo. Es una realidad en nuestro tiempo también, hermanos. Los cristianos normalmente no somos la mayoría. Normalmente somos la minoría. Normalmente la gran mayoría en este mundo rechaza a nuestro Señor Jesucristo, no lo quiere, más bien lo odian. Pero ese no es el fin de la historia. Y el apóstol Juan va a comenzar en el versículo 12 diciéndonos, hablándonos de unos todos. Ustedes han leído la primera parte de este versículo. El apóstol Juan comienza diciendo, mas todos. Si bien, hermano, una gran mayoría en el mundo, si bien una gran mayoría entre el pueblo judío mismo, los cuales deberían haber recibido a su Mesías con los brazos abiertos, lo rechazaron, hay un todos al que el apóstol Juan se refiere acá. Hay un todos al cual el apóstol Juan se refiere acá de personas las cuales lo van a recibir, van a creer en él, van a entender cuán grande es la necesidad que tienen de este Salvador. Ahora, es importante, hermanos, que el apóstol Juan utilice esta palabra todos acá. No está haciendo referencia, obviamente, a todos en particular, ¿o sí? En el contexto del apóstol Juan ya nos dijo de que el mundo, los judíos, han rechazado a Jesucristo. ¿A qué todos se está refiriendo aquí el apóstol Juan? Hermano, a personas de todas clases, a personas de todas partes en el mundo, a personas religiosas como personas que no eran religiosas, a personas doctas con muchos estudios, quizás como Nicodemo, nos vamos a encontrar con un hombre así más adelante en este mismo evangelio, o personas quizás rechazadas, indignas, despreciadas como unos pescadores, los cuales nos vamos a encontrar más adelante en este mismo capítulo. Cuando el apóstol Pablo aquí, hermano, y nos da una gran esperanza, porque en medio de todo este rechazo, en medio de toda esta incredulidad, hay un todos, al cual el apóstol Juan hace referencia, hermano, a todo tipo de personas, hombres, mujeres, de clase social alta, de clase social baja. Y cuando nosotros vayamos estudiando, hermano, este Evangelio de Juan y cuando vayamos avanzando en nuestro estudio del Nuevo Testamento, vas a encontrar, hermano, a qué se refiere el apóstol Juan con este todos. Porque vas a encontrar, hermanos, personas como el apóstol Pablo, un judío de judíos, un fariseo de fariseos, nacido de la tribu de Benjamín, un hombre verdaderamente estudiado, un hombre que verdaderamente tenía muchas credenciales, había estudiado a los pies de Gamaliel, un judío que era probablemente parte de la corte suprema del pueblo judío de aquella época, la cual se conocía como el Sanedrín. Un hombre, hermano, muy reconocido quizás entre los judíos y los religiosos de su época. Vas a encontrar hombres así, reconociendo su necesidad de Jesucristo, como al mismo tiempo vas a encontrar, hermanos, personas como Mateo o Leví, el cual era un despreciado dentro del pueblo judío, el cual era un traidor a su nación. No era un fariseo de fariseos, no era un judío el cual podía hacer presumir todas sus credenciales, todo su estudio, toda su religiosidad. No, vas a encontrarte con un Mateo, el cual era un publicano, el cual era un traidor a su pueblo,
el cual estaba involucrado con asesinos, con prostitutas, el cual estaba hundido probablemente en una de los mayores conflictos que tenía el pueblo judío en aquella época, eran con los romanos. Estaba hundido y estaba aliado con los enemigos de su propio pueblo. En el contexto del Nuevo Testamento vas a encontrar prostitutas, vas a encontrar, ya he mencionado, cobradores de impuestos, publicanos, vas a encontrar samaritanos, vas a encontrar mujeres samaritanas, vas a encontrar hombres, mujeres de diferentes clases, de diferentes lugares, con diferentes trasfondos, de diferentes contextos. Y es esa la manera, hermano, en la que el apóstol Juan está utilizando esta palabra todos. La realidad es de que a pesar de que el mundo en general rechaza a Jesucristo, dentro de todo este mundo hay personas las cuales van a recibirlo. A pesar de que dentro del pueblo judío mismo, la mayor parte del pueblo judío rechazó a su propio Mesías, dentro de ese mismo pueblo iba a haber personas que lo reciban. Iba a haber personas que crean en quién es Él y verdaderamente pongan toda su confianza y dependencia en Jesucristo. Y hermano, esto es importante comenzando este pasaje porque, como he mencionado, estamos en medio de un contexto de rechazo. Un contexto en el que uno pensaría, no hay esperanza. Sí, no hay esperanza. El mundo está tan ciego y tan mal que Dios mismo se hizo hombre y ¿qué hicieron? Rechazaron a ese Dios. Rechazaron a su propio creador que se hizo hombre para salvarlos. Y uno podría pensar, ok, aquí, ¿qué esperanza podríamos encontrar? Pero el apóstol Juan nos dice, todavía hay esperanza. Hay personas las cuales han recibido a Jesucristo. Y es aquí donde nos encontramos ahora con esta palabra recibir, una palabra importante en el versículo 12. ¿Qué significa, hermano, esta palabra recibir? Griego lambano. Es lo contrario a lo que hemos visto en el versículo 12. ¿Te acuerdas lo que hemos visto en el versículo 5, perdón? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no le recibieron. Sé que en la traducción Reina Valera dice no prevalecieron contra ella, pero la traducción original, hermano, es no recibieron a Jesucristo. No estuvieron dispuestos a abrazar a Jesucristo, a asociarse con Jesucristo. No estuvieron dispuestos a recibir su palabra, no estuvieron dispuestos a recibir su testimonio, no estuvieron dispuestos a recibir su salvación. Y ahora el apóstol Juan pero nos dice que hay personas en este mundo las cuales sí le han recibido. Ahora, yo sé, hermanos, de que cuando se utiliza esta palabra recibido o recibir, muchos de ustedes, y es más, me he topado con personas esta semana que me han dicho eso, yo les pregunté, ¿por qué eres cristiano? Y la respuesta que me hacen es esta, yo he recibido a Cristo, ¿dónde? En mi corazón, ¿sí? Y para mucha gente, hermano, incluso utilizan este versículo para argumentar de esa manera. Lo que tú necesitas para ser salvo, sí, es agachar tu cabeza en algún momento de tu historia y decir, Jesús, te recibo en mi corazón. Y entonces la gente dice, ok, salvo, listo, parte de la iglesia cristiana, parte del pueblo de Dios, tus pecados han sido completamente perdonados. Pero hermano, no es la forma en la que el apóstol Juan está utilizando esta palabra recibir. La palabra recibir, hermano, no significa simplemente repetir una oración y decir, bueno, te recibo en mi corazón. La palabra recibir, hermano, hace referencia a reconocer la necesidad que tienes de Jesucristo, la necesidad desesperada que tienes de Jesucristo. La palabra recibir en el contexto original en el que el apóstol Juan la presenta, hermano, es una palabra que se utilizaba cuando una persona estaba buscando asociarse con alguien, estaba buscando ser incluso a veces de manera filial, a veces querer ser parte de una misma familia. Esta palabra recibir, hermano, puede incluso tener alguna relación con alguien que quiere involucrarse de manera íntima con una persona. Esta palabra recibir, hermano, no es simplemente repetir, te recibo en mi corazón. Esta palabra verdaderamente es comprender cuánto necesitas a Jesucristo y de que absolutamente todo en tu vida depende de Él. Tu vida eterna depende de Él. Y al reconocer quién es Él, al reconocer su bondad, su grandeza, al reconocer su hermosura, entonces tú buscas asociarte con Él de manera íntima. De manera íntima buscas asociarte con Él, buscando como ser parte de su familia. Es como mucha gente, hermano, se esfuerza y corre y se esfuerza y realmente se involucra y da mucho de su tiempo y mucho de sus fuerzas en buscar una carrera, en estar dentro de un tipo de trabajo, en estar dentro de una empresa
o dentro de una sociedad a la cual en cierta manera dicen que les conviene. Hay otras personas las cuales buscan con mucha fuerza y con mucho anhelo quizás casarse con alguien, quizás tener una relación con una persona para llegar al matrimonio y entonces ser una familia. Hermano, la palabra que utiliza aquí el apóstol Juan hace referencia a eso, pero en un grado aún mayor. Y déjame mostrarte por qué digo que esto es en un grado mayor. En el mismo evangelio de Juan, Jesucristo una y otra vez va a buscar que las personas entiendan cuánto lo necesitan, ¿sí? Cuánto lo necesitan. De que las personas entiendan de que sin Él, hermano, están completamente perdidos. Sin Él están completamente perdidos y dirigiéndose a la condenación eterna. Están perdiendo su vida ahora en el presente y la van a perder eternamente. Jesucristo en el contexto del Evangelio de Juan una y otra vez le va a recalcar a las personas de que lo necesitan desesperadamente, de que sin Él nada tienen, nada son. Y hermano, en el contexto del Evangelio de Juan es eso lo que significa recibirlo. Significa yo quiero asociarme contigo de tal manera porque entiendo que sin ti nada tengo, sin ti absolutamente nada soy. Y déjenme mostrarles eso en el Evangelio de Juan. Vayan conmigo al capítulo 3. Jesucristo, hermano, está hablando con uno de los hombres más religiosos de su época. Vamos a ver esto en unos meses. Vamos a encontrarnos con este hombre que se llama Nicodemo. Y este Nicodemo, hermano, era probablemente alguien incluso más elevado en posición social, en posición religiosa que el apóstol Pablo quizás. Este Nicodemo se lo presenta comenzando el capítulo 3 de Juan como un principal entre los judíos. Este Nicodemo, hermano, era el maestro de los maestros dentro del pueblo judío. Era un hombre sumamente capacitado y con una gran posición. Y escucha lo que Jesucristo le va a decir a Nicodemo. ¿Sí? 1, versículo 10, vamos a estudiar este pasaje con detenimiento en un tiempo, pero Jesucristo lo va a confrontar con que Nicodemo es un ignorante. Eres un ignorante. Le está hablando a un maestro de los maestros en Israel y Jesucristo le va a decir, Nicodemo, hay muchas cosas que tú ignoras, que solamente yo puedo hacerte entender, que solamente yo te puedo dar la revelación correcta para que tú dejes de vivir en tal ignorancia. Escucha el versículo 10. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas? Jesucristo lo va a confrontar a este hombre supuestamente tan erudito, supuestamente con tanto conocimiento, y le va a decir, tú no sabes, tú eres un ignorante. Escucha cómo va a continuar, qué es lo que va a continuar diciendo, versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Jesucristo le va a decir, Nicodemo, yo aquí tengo conocimiento, yo aquí tengo una sabiduría que tú, con todo tu estudio, con toda tu religiosidad, con todas tus presunciones académicas, no tienes y nunca vas a tener. Yo tengo una sabiduría que estás rechazando, que tú jamás la vas a encontrar por ti mismo. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales, ¿no creéis? ¿Cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Escucha lo que Jesucristo le dice a Nicodemo. Le está diciendo, Nicodemo, eres un ignorante. Nicodemo, yo estoy hablando cosas que tú no conoces. Yo estoy hablando cosas las cuales tú completamente ignoras. Dependes completamente de mí para tener un conocimiento correcto. Y después en el versículo 12, Jesucristo le dice a Nicodemo, y por si acaso te estoy hablando cosas fáciles, le dice Jesucristo a Nicodemo. Te estoy hablando cosas sencillas, cosas terrenales. Imagínate si yo te hablara de las cosas celestiales. Te estoy hablando cosas sencillas de entender, Nicodemo, y aún así no puedes entenderlas. Escucha, hermano, la incapacidad con la que Jesucristo lo está confrontando a Nicodemo. Escucha, hermano, cómo Jesucristo está confrontando a este hombre con su incapacidad y su ignorancia. Y Jesucristo va a continuar diciéndole, versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesucristo se va a presentar a Nicodemo como alguien superior. Hermano, supremamente superior, sí, aunque parezca redundante decir eso, a Nicodemo. Jesucristo le va a decir, yo soy el único que ha descendido del cielo. Yo provengo de una esfera que sobrepasa tu entendimiento, tu imaginación. Trasciende este tiempo, trasciende esta materia, trasciende este mundo, trasciende tu conocimiento. Yo soy alguien supremamente superior
a ti. Y tú, Nicodemo, escucha lo que Jesucristo le va a decir, dependes completamente de mí. A este hombre religioso que había vivido toda su vida pensando de que se va a salvar por sus obras, de que tal vez le falta alguna que otra cosita para estar mejor, Jesucristo le va a decir, tú dependes completamente de mí. Escucha el versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario el Hijo del Hombre que sea levantado. Jesucristo lo lleva a Nicodemo a Números capítulo 21, donde Jesucristo va a lidiar le va a recordar a Nicodemo de que el pueblo judío estaba en un estado de pecado y de condena. El pueblo judío estaba muriendo porque Dios les había mandado serpientes para matarlos por su pecado. Y Jesucristo le recuerda a Nicodemo de que en aquel momento Dios levantó una serpiente de bronce y todo aquel que mire esa serpiente se iba a salvar. Se iba a salvar de la condena, se iba a salvar de la muerte. Y ahora Jesucristo le dice a Nicodemo, así como esa serpiente fue levantada para que esos judíos no mueran, para que esos judíos no sean condenados, yo voy a ser levantado. Y escucha el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, dependes completamente de mí. Toda tu erudición, todo tu conocimiento, toda tu posición no sirve de nada. Dependes completamente de mí. Y como he mencionado, hermano, Jesucristo aquí le está hablando a un erudito dentro del pueblo de Israel. Pero ahora, ¿será que Jesucristo va a cambiar el mensaje cuando se encuentre con alguien humilde? ¿Será que Jesucristo va a cambiar el mensaje cuando se encuentre con alguien que no está al mismo nivel que Nicodemo, digamos, académicamente y socialmente y religiosamente? Vayan conmigo al capítulo 4. Jesucristo se va a encontrar con una mujer, la cual sabemos, y vamos a estudiar esto también, obviamente. Esta mujer, hermano, es una despreciada dentro del pueblo. Es despreciada por los judíos y es despreciada por su propio pueblo, los samaritanos. Esta mujer, hermano, era en cierta manera una mujer adúltera. Jesucristo le va a decir, con 5 hombres has estado y con el que ahora estás no es tu marido. Yo conozco todos tus pecados, yo conozco toda tu maldad. Yo sé quién eres. Yo sé cuál es tu situación. Y a esta mujer, hermano, en una situación tan baja, tan deplorable, a los ojos de los hombres, escucha lo que Jesucristo le va a decir, Juan capítulo 4, versículo 10 en adelante. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacar del pozo y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Esta mujer en el contexto, hermano, cree que puede satisfacer, cree que puede llegar a estar satisfecha y completa con lo que este mundo puede ofrecerle. En el contexto, y vamos a ver esto más a fondo cuando lleguemos a este pasaje, esta mujer cree que puede ser satisfecha y puede encontrar la verdadera satisfacción y realización por lo que este mundo puede darle. Y escucha lo que Jesucristo le va a decir, cualquiera que bebiere esta agua, cualquiera que bebiere lo que este mundo puede ofrecerle, adivina qué es lo que va a suceder, va a volver a tener sed. Jamás va a estar lleno, jamás va a estar satisfecho, jamás va a estar saciado. Escucha el versículo 14, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesucristo le dice, yo tengo un agua para vida eterna que te puede saciar por completo. Tú has estado buscando saciarte con lo que este mundo puede ofrecerte, con un hombre, otro hombre, otro hombre. Tú estás buscando saciarte con este pozo que Jacob les dio. No, yo tengo aquello que verdaderamente puede saciarte. Y hermano, en todo el Evangelio de Juan vamos a ver eso. Cómo Jesucristo se va a presentar a las personas como aquel, el cual es el único que puede saciarlos. Es el único que puede darles lo que verdaderamente necesitan. Él es el único que puede darles sentido, vida eterna, trascendencia a quienes son. En el capítulo 6 de este mismo evangelio, Jesucristo va a alimentar a muchas personas, ¿verdad? La alimentación de los 5,000. Jesucristo va a alimentar a muchas personas con unos cuantos peces, con unos cuantos panes. Y la gente luego va a decirle,
¿sabes? Yo quiero que tú seas nuestro rey porque, wow, tú puedes darnos comida cuando te pidamos. Entonces ya no vamos a necesitar trabajar quizás porque ya tenemos a alguien que nos va a poder dar lo que le pidamos cuando querramos. Y Jesucristo le va a responder a estas personas, dejen de buscar las cosas temporales que perecen, yo soy el pan de vida. Si ustedes están tan afanados por lo que este mundo puede darles, por cosas temporales, yo soy el pan de vida. Yo soy al cual ustedes deberían querer de tal forma que los puedo saciar completamente. Así como ustedes desean tanto comer comida que perece, ustedes deberían desear aún más a mí mismo. Yo soy el pan de vida. Juan capítulo 8, Jesucristo a un montón de personas ciegas les va a decir, yo soy la luz del mundo. ¿Quieres ver? ¿Quieres entender? ¿Quieres conocer verdadera sabiduría? Yo soy esa luz. Yo soy la luz del mundo. Jesucristo le va a decir a unos hombres que supuestamente lo estaban siguiendo, Juan capítulo 8, versículo 31, si ustedes verdaderamente quieren seguirme, entonces tienen que recibir todas mis palabras. Tienen que reconocer que todo lo que yo les hablo y todo lo que yo les dejo revelado es mi palabra y debe ser recibida. Ustedes dependen de mi palabra para ser verdaderamente mis discípulos. Juan capítulo 10, Jesucristo les va a decir, yo soy el buen pastor. Juan capítulo 11, Jesucristo les va a decir, yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 14, Jesucristo va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo tengo todo lo que ustedes necesitan. Juan capítulo 15, Jesucristo le va a decir a los judíos y a sus discípulos, sin mí nada pueden hacer. Hermano, volviendo a nuestro capítulo 1 del Evangelio de Juan, es eso lo que significa recibirle. Significa que tú, como Nicodemo, como sus discípulos, como la mujer samaritana, reconozcan de que Él es el todo en todos, de que de Él dependemos completamente, de que para nuestra salvación, para nuestra vida presente, para nuestra eternidad, para estar bien con Dios, para el perdón de los pecados, para todo, hermano, yo dependo de Él. Yo desesperadamente dependo de Él. Y cuando el apóstol Juan, hermano, utiliza esta palabra recibir, se está refiriendo a eso. A personas que al ver quién es Cristo, al ver un poco de su gloria aquí en la Escritura, al ver un poco de quién es Él, es como si le abrieran todas las puertas y dijeran, sabes, estoy dispuesto a abandonar todo con tal de tenerte a ti. Estoy dispuesto a dejarlo todo con tal de tenerte a ti. Es más, podría perderlo todo, pero si te tengo a ti, no necesito nada más. Eso, hermano, significa en el contexto del Nuevo Testamento y también del Antiguo, recibir a Dios, recibir a Jesucristo. No es simplemente repetir una oración, no es simplemente repetir unas palabras como un conjuro y ya está, no. Es que verdaderamente tú hayas entendido cuánta es tu necesidad de Él y hayas corrido a Él, hermano, para recibirlo. Ahora, aquí, hermano, en esta palabra recibir también hay un detalle muy importante. Y es de que la salvación, hermano, no es algo que tú realizas. La salvación de tus pecados, de la condenación, de la muerte, la salvación y el regalo de la vida eterna, hermano, no es algo que tú haces. Es algo, escucha bien esto, que tú recibes. No es algo que tú puedes hacer. Y esto es algo que vamos a ver en el versículo 13 de en este mismo sermón. Pero ya de entrada, hermano, cuando el apóstol Juan nos presenta esta palabra recibir, significa que tú estás recibiendo algo de afuera. La salvación, hermano, no es algo que proviene de ti. No es algo que proviene de ti. Es algo que tú recibes de afuera. Ese es el llamado que tú tienes. Recibir lo que Jesucristo hizo por ti. Recibir la salvación que Él consumó en aquella cruz. La salvación cristiana y el mensaje del Evangelio, hermano, nunca es, si tú quieres ser salvo, si tú quieres estar bien con Dios, entonces tú haz. Tú tienes algo en ti que Dios necesita y que tienes que ejercer y que tienes que lograr. No. La salvación, hermano, y el mensaje del Evangelio siempre es, tú tienes que recibir algo que por tu propia cuenta tú no puedes lograr, que por tu propia cuenta tú no puedes realizar. Es por eso que tienes que recibirlo, hermano. Y aquí entra, hermano, el concepto de misericordia, el concepto de entender nuestra miseria como un pordiosero, el cual lo único que puede hacer es pedir y recibir algo que no tiene.
El Nuevo Testamento, hermano, eso es algo que nos va a dejar constantemente claro y algo que vamos a estudiar más a fondo en este mismo Evangelio. Y entonces el apóstol Juan, hermano, en este contexto en el cual este mundo rechaza a Cristo, en este contexto en el cual los judíos y su propia familia lo estaban rechazando, el apóstol Juan nos va a decir, pero hay personas, todo tipo de personas, toda clase de personas, de estatus alto, de estatus bajo, mujeres, hombres, religiosos, paganos. Hay personas los cuales reciben a Jesucristo. No todo está perdido. Hay personas las cuales verdaderamente reciben a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, hermano, esto de recibir en este versículo 12 está combinado con creer. Escucha el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué es creer ahora, hermano? Y hermano, hoy día, sinceramente, estamos viendo doctrinas sumamente fundamentales, hermano, en la religión cristiana. Ni siquiera en nuestra iglesia, en la religión cristiana. La salvación, vamos a ver hoy día, es solo por fe, solo por Cristo, solo por gracia. Algunos de ustedes conocen eso como las doctrinas de la gracia, y es lo que estamos viendo en estos versículos. El apóstol Juan, perdón, nos dice de que la salvación y esto de recibir a Jesucristo está unido íntimamente con esto de creer. ¿Qué es creer? ¿Qué será creer? La palabra creer, hermano, tiene que ver con una persona que pone su completa confianza, su completa dependencia en alguien. De manera activa, como una acción, uno decide confiar y creer, confiar, depender de alguien. Ahora, esto de creer, esto de tener fe, hermano, no es algo superficial, ¿sí? Una vez más, no es simplemente decir yo creo o yo tengo fe. Esta fe, hermano, es algo profundo. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, Romanos capítulo 10, y quizás solamente les voy a recordar este pasaje, lo hemos estudiado hace un tiempo. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Escucha lo que el apóstol Pablo dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano, el apóstol Pablo, no voy a exponer estos dos versículos, los hemos expuesto hace un tiempo, nos tomaría todo un sermón volver a verlos. Pero el apóstol Pablo está diciendo, hermano, de que la salvación en el contexto de Romanos 10, el apóstol Pablo está diciendo, la salvación está cercana, no está lejos. La salvación tú no tienes que subir hasta el cielo, bajar hasta el infierno para intentar encontrarla. No te tienes que hacer un monje, no. La salvación está muy cerca, dice el apóstol Pablo. Está aquí, en la punta de nuestra lengua, dice el apóstol Pablo. Está cercana. El evangelio está siendo predicado en todas partes. Y la salvación es algo cercano. Pero a pesar de que está muy cerca, a pesar de que el mensaje de Cristo está siendo expuesto de manera explícita, a pesar de que la cruz de Cristo está siendo expuesta y predicada, y la salvación, hermano, es como alguien creyendo en nuestro Señor Jesucristo y confesándolo de que Él es su Señor. El apóstol Pablo dice, pero esta salvación y esta fe no es algo superficial. El apóstol Pablo va a utilizar la palabra corazón en versículo 9, la palabra corazón una vez más, versículo 10. ¿Qué es el corazón en el contexto y en la cultura judía? El corazón, hermano, es el todo del hombre en el contexto judío. El corazón, hermano, es de donde salen tus emociones, es de donde sale tu voluntad. El corazón, hermano, es lo que tú eres, completo, interiormente. Es tu voluntad, es tu capacidad de razonar. El corazón, hermano, son tus emociones, tus sentimientos. El corazón es, en el contexto judío, hermano, es todo. Es por eso que Dios dice, ármenme con todo ¿qué? Su corazón, con todo lo que eres. Y el apóstol Pablo dice, esta fe que salva es una fe profunda del corazón. No es una fe simplemente intelectual de alguien que sabe que Cristo existió, no. Es una fe que afecta todo lo que soy, incluso afecta mi voluntad, va a decir el apóstol Pablo.
Afecta mi voluntad a tal grado que estoy dispuesto a llamar a Jesucristo Señor, aunque eso me cueste la muerte. En el contexto de Romanos capítulo 10, ¿es eso lo que estaba sucediendo, sí o no? Los cristianos van a perder trabajo, van a perder sus familias, sus casas, van a perder sus vidas. ¿Por qué? Por el simple hecho de decir, Él es mi Señor. Hermano, esa fe no era una fe superficial, no era una fe de domingo solamente, era una fe profunda que había afectado a los cristianos de tal manera que estaban dispuestos a perder su vida por el Señor Jesucristo. Estaban dispuestos a perder su vida por nuestro Señor. Y el apóstol Juan, hermano, en el contexto de toda esta incredulidad, nos dice, hay personas que han recibido a Jesucristo. Hay personas que reciben a nuestro Señor Jesucristo y que creen en Él. Creen en Él. Y ahora hay un detalle muy importante en el versículo 2. Escucha lo que dice el apóstol Juan. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen. ¿Y qué continúa diciendo el apóstol Juan? Esto es importante, hermano. No dice solamente a todos los que creen, sino que dice a todos los que creen en ¿qué? En su nombre. ¿Por qué es importante eso, hermano? Hay mucha gente, sobre todo en el contexto católico muchas veces, aunque en general hay mucha gente de esta manera, que se comporta de esta forma, que cree que por simplemente tener fe, ya están bien. Por simplemente tener fe. No les preguntes en qué tienen fe, en quién tienen fe, por qué tienen fe. No, simplemente por tener fe. Es más, hay gente que se presenta como muy virtuosa diciendo que yo soy una persona de fe. Yo tengo fe. ¿Sí? Hermano, la fe en sí misma no salva a nadie. ¿Sabías eso? La fe en sí misma no vale nada. La fe sola. Y esto estoy teniendo cuidado porque algunos de ustedes súper reformados, calvinistas, están diciendo, pastor, nosotros creemos en sola fe. ¿Sí? Sí, creemos en eso, hermano. Pero la sola fe, ¿en quién es la pregunta? Porque la fe por sí misma, sola, dejada así, no sirve de nada. La fe sola es tan inútil como esto. Imagínate, hermano, que yo estoy en un avión 10,000 metros en el cielo, ¿sí? Y yo me lanzo del avión. Y yo me lanzo diciendo, tengo fe de que no voy a morirme. ¿Sirve de algo, hermano? No, voy a morirme igual. Otra cosa, hermano, es de que yo me lance de un avión a 10,000 metros de distancia de la Tierra y yo esté completamente seguro del paracaídas que tengo puesto. Y tenga completa confianza y dependencia de que ese paracaídas, yo lo conozco, yo sé cómo es este paracaídas y me va a salvar. No voy a morir. Eso es distinto, ¿sí o no? Hay gente, hermano, que tiene simplemente fe, dicen, y creen que por tener fe ya está, ya están bien. No, esa fe sola no sirve de nada. La fe en quién dice el apóstol Juan, en su nombre. Y algunos de ustedes acaban de decir en Cristo, está bien. Pero ¿por qué el apóstol Juan, hermano, menciona acá en su nombre? ¿Por qué no dice simplemente lo que algunos de ustedes han dicho, la fe en Cristo? ¿Por qué dice en su nombre? En el contexto judío, hermano, cuando una persona hablaba del nombre de alguien, hacía referencia a quién es esa persona. Es más, en el contexto judío las personas se ponían nombres para representar quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Sí? Cuando el apóstol Juan utiliza esta palabra nombre, hermanos, se está refiriendo a una persona que cree en Jesucristo. Escucha, conociendo quién es Él. Conociendo quién es Él. Hay gente que dice, yo creo en Jesucristo, y el Jesucristo que tienen en su mente es, no sé, un cajero automático del cual pueden sacar dinero cuando se les dé la gana. Hay gente que cree en Jesucristo y que Jesucristo es como su cuate, ¿sí? El cual está para socaparles su pecado, para acompañarlos cuando quieran. ¿Ese es Jesucristo? Hay gente que cree en Jesucristo y creen que Jesucristo es un ángel. Hay gente que dice creer en Jesucristo y creen que Jesucristo es el hermano de Satanás. Los mormones creen eso. Hay gente que dice que cree en Jesucristo, pero Jesucristo es tan inútil, que yo tengo que pedirle a su mamá que por favor le diga y le recuerde mis oraciones, ¿sí?
¿Será ese el Jesucristo de la Biblia? Hermano, esto es importante. Porque el apóstol Juan acá está diciendo, hay personas que creen y son salvas y son hijos de Dios, son los que creen en su nombre, son los que saben quién es Él. Jesucristo dijo, Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a tu Hijo a quien has enviado. La palabra conocer, hermano, ahí significa conocer de manera profunda. No es de que he visto una imagen de Jesucristo, ese Jesucristo rubio, de ojos verdes, y la verdad me agrada ese Jesús, ¿sí? No, es que yo conozco quién es Él. Hermano, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué tenemos 4 evangelios mostrándonos quién es Cristo, dónde nació, cuándo nació, qué hizo, por qué nació, qué es lo que pasó, qué es lo que predicó? ¿Por qué no tenemos solo uno? Porque Dios quiere, hermano, que tú conozcas claramente quién es Cristo. Y el apóstol Juan, hermano, en el contexto del evangelio de Juan, él mismo nos va a decir al final de este evangelio, yo les he escrito este evangelio para mostrarles que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay gente que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esas personas no son salvas. Para mostrarles que Él es el Hijo de Dios, significa de que Él es Dios. Él es el Creador. Él es el Ser Supremo. Y Él también, dice el apóstol Juan, es el Cristo. Significa es el Mesías esperado y prometido en el Antiguo Testamento. Es el Dios hecho hombre para salvarnos. Y yo les he escrito todo esto para que ustedes sepan, estén seguros de que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, y entonces pongan su fe en Él y tengan la vida eterna. Es una fe, hermano, basado en el conocimiento claro de quién es nuestro Señor Jesucristo. Es una fe, hermano, basado en un conocimiento claro de quién es Él. Ahora, no estoy diciendo en un conocimiento total de quién es Él, por si acaso. Hay muchas cosas, hermano, que nos cuesta comprender de Cristo, no voy a negarlo. Hay muchas cosas que exceden nuestra capacidad mental de Cristo. Pero hay cosas que están claramente expuestas. Él es el Hijo de Dios, Dios mismo. Él es el Mesías, descendiente de David, es un hombre. Es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. No se puede negar eso. ¿Qué es lo que Él vino a hacer? Claramente en los evangelios, en las epístolas, nos vamos a encontrar de que Él vino a vivir por mí. Él vino a morir por mí. Él resucitó como una prueba de que Él realmente ha consumado mi salvación. Ha pagado toda mi condena, todos mis pecados. Hermanos, si tú no conoces realmente a este Cristo, no eres salvo. Por más fe que digas tener. Si para ti, cuando tú piensas en Cristo, no es el Cristo de la Escritura, no lo conoces a Él, no sabes realmente quién es Él, cuál es su nombre, no hay salvación. Escucha lo que el mismísimo apóstol Juan va a decir, 1 Juan capítulo 4, versículos 2 y 3. Había personas que decían que creían en Jesucristo, pero era un Cristo un poco distinto, ¿sí? Y escucha lo que el apóstol Juan va a decir acerca de ellos, 1 Juan 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El apóstol Juan dice, todos aquellos que confiesan que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo hombre, eso es prueba de que son de Dios. Pero escucha el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El apóstol Juan va a decir, sí, si hay alguien que no tiene el concepto claro de quién es Cristo, sino que se ha inventado un Cristo que no es el que los evangelios, el que los apóstoles nos predican, no tiene al Espíritu Santo y no es de Dios. No importa con cuánta fuerza diga creer en ese Cristo, porque ese Cristo no existe. Ese Cristo no existe. Entonces el apóstol Juan, hermano, esto es muy interesante. En este contexto de incredulidad, de rechazo, de hostilidad, dice que hay personas que le han abierto los brazos a Cristo, entendiendo su necesidad de Él, que han puesto su confianza y su fe en Él, pero creyendo en quién es Él, conociendo quién es Él. No es una fe así, vana, superficial, vacía, no. Es una fe conociendo quién es Él y cuánto lo necesitamos. Y ahora escucha cuáles son los beneficios que tienen estas personas. Uno específicamente el apóstol Juan nos va a presentar acá. A todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, ¿qué dice el apóstol Juan? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
¿Qué es lo que sucede cuando alguien recibe a Cristo y cree en Él verdaderamente? ¿Qué beneficio recibe? ¿De qué sirve? Hermano, esto es triste, ¿sí? Porque mucha gente, estamos comenzando el Evangelio de Juan, ¿verdad? Estamos en los primeros versículos. Estamos en el versículo 12, ¿sí? Y mucha gente, hermano, si Juan fuera como los predicadores de nuestra época, diría, todos los que lo reciban y crean en Él, bendiciones les viene a su vida, ¿sí? Grandes bendiciones. ¿O no? Grandes riquezas, prosperidad, tus sueños cumplidos. Escucha lo que para el apóstol Juan es lo que recibimos. Y esto, hermano, es lo que vale. Esto, hermano, es por el motivo por el cual los cristianos van a estar dispuestos a perder todo. Escucha, ¿qué es lo que recibimos? Se nos ha dado el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, varias cosas que hablar acá. Hay gente que cree que todos son hijos de Dios. Todo ser humano es hijo de Dios. Y el pastor José probablemente y los que salen a evangelizar se han topado con gente así. Y yo soy hijo de Dios. No, no, no. Acá dice que si tú no estás en Cristo, no eres hijo de Dios. Hay solamente uno que nos da el derecho de ser hijos de Dios. Es Cristo, hermano. Si no estás en Cristo, la Biblia dice que eres hijo de ira. ¿Has leído Efesios 2, versículo 3? Eres un hijo de ira. La ira es tu padre. Es lo único que vas a recibir de parte de Dios. Dios no es tu padre. Dios te aborrece. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Han leído Salmo 5? Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Para Dios, ¿han leído Proverbios? Para Dios es abominación todas las oraciones de aquellos que no creen en su Hijo. Le da asco. Somos hijos de ira igual que todos los demás, va a decir el apóstol Pablo antes de estar en Cristo. Y este pasaje, hermano, corrige eso, ¿sí o no? Porque acá dice de que aquel que recibe, aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo, a Él se le da potestad. Y aquí, hermano, hay exclusividad. Es solo por Cristo. Tus obras no te hacen hijo de Dios. Tu apellido no te hace hijo de Dios. Tus logros en este mundo, lo académico, tus títulos, nada te hace hijo de Dios. Ser pastor no te hace hijo de Dios. Solo Cristo, hermano. Y la gente, de manera natural, hermanos, no son hijos de Dios. No son. Es Cristo, dice el apóstol Juan acá, que nos da, y aquí utiliza una palabra importante, exousia. Nos da el derecho, el privilegio, incluso escucha lo que dice, la autoridad de ser hijos de Dios. Es por Cristo que yo puedo llegar a ser hijo de Dios. Es solo por Él, solo por Él. No hay nadie más que pueda hacerme hijo de Dios. Yo no me puedo hacer hijo de Dios. Y aquí es donde entramos, hermano, a una de las doctrinas más hermosas en el Nuevo Testamento, y es la doctrina de la adopción. La doctrina de la adopción. Por naturaleza, hermanos, como he mencionado, nosotros nacemos siendo hijos de ira. Lo único que mereces de Dios es su ira. Él no es tu padre, Él es tu juez. ¿Está bien? Si tú no estás en Cristo, Él es un juez airado contra ti. Pero si estoy en Cristo, si he recibido su obra hacia mí, si he puesto mi fe en Él, no solamente se me dice, tal vez seas hijo de Dios. Ojalá llegues a ser hijo de Dios. La Biblia escucha lo que dice. Ya eres y tienes todo el derecho de ser hijo de Dios. Todo el derecho por Cristo. Nada me puede quitar este derecho. Y vamos a hablar un poco de eso. Esta doctrina, hermano, de la adopción significa de que por Cristo Dios nos adopta como sus hijos. El apóstol Pablo va a usar esta palabra. Efesios capítulo 1, Gálatas capítulo 4, Romanos capítulo 9. Hemos recibido el espíritu, Romanos capítulo 8, perdón. Hemos recibido el espíritu de adopción. Dios nos adopta como sus propios hijos. ¿Por quién? Por Cristo. Ahora hay varias características y varias cosas que quiero que noten, hermano, acerca de esta doctrina de la adopción. ¿Qué significará ser hechos hijos de Dios? Hay varias cosas que notar respecto a esto. Una de estas cosas, hermano, es que no depende de nosotros.
Espero que ya quede claro eso. Es los que le recibieron, los que creyeron en Él. Y en esto tiene cierta relación a cómo nosotros adoptamos en nuestra época, ¿o no? Cuando nosotros adoptamos, hermano, no depende mucho del niño, sino los niños dependen de que alguien venga y los adopte en su familia. El niño en sí mismo no tiene la capacidad, no tiene las obras, no tiene la manera de crearse de él, hacerse parte de una familia. Alguien tiene que traerlo y hacerlo parte. Alguien tiene que darle ese apellido. Alguien tiene que darle ese derecho. Y la Biblia dice, Cristo es el que nos da ese derecho. En la doctrina de la adopción, hermano, nosotros somos completamente pasivos. No hacemos nada para que Dios nos adopte. Cristo es el único que hace todo para que Él nos adopte. Y entonces Dios decide hacernos parte de su familia. Es algo que no depende absolutamente de mí. Nada, nada, cero. Absolutamente nada yo puedo hacer para que Dios me adopte como su hijo. Cristo es el que hace todo para que seamos adoptados. Cristo es el que nace bajo la ley. Cristo es el que cumple toda la ley. Cristo es el que paga todo lo que la ley exige de mí. Y Cristo es el que me da el derecho de ser su hijo por toda esa obra en favor mío. Yo, hermano, soy pasivo. Yo no puedo hacer que Dios me adopte. Él es el que hace a través de Jesucristo la obra completa para que podamos ser adoptados. Y hermano, en este concepto de la adopción hay algo que es muy importante, ¿sí? Y es de que esto es irrevocable. ¿Has pensado en eso? Y la verdad, voy a una vez más, no sé, hermanos, si hay acá personas que sigan la doctrina arminiana, wesleyana, y lo siento, hermano, pero está siguiendo una herejía. ¿Por qué? Escucha, hay gente que cree en el mundo de que he creído en Jesucristo y soy hijo de Dios, ¿sí? Pero resulta que puedo llegar al final de esta vida y Dios me condene. Porque, ahora pregunta, ¿será que los hijos de Dios pueden terminar en el infierno? ¿O será de que Dios puede adoptar a alguien como su hijo para luego decirle, sabes, me arrepiento, ya te he conocido bien y me equivoqué, ¿sí? De vuelta a tu antiguo estado. ¿Tú crees que Dios puede hacer eso? Una vez conocí, lamentablemente, una pareja, de un pastor supuestamente, entre comillas, ¿sí? En una iglesia aquí en La Paz, que adoptaron una muchacha, adoptaron una chica. Y pues muy triste su historia. La adoptaron a ella para hacerla sufrir, para tratarla muy mal y para luego abandonarla otra vez. Hermano, ¿tú crees que eso es maldad pura? ¿Tú crees que eso es algo que dices, ¿qué? ¿Cómo puede pasar? Hay mucha gente, hermano, que cree que Dios puede hacer eso. Ahí te das cuenta del mal concepto que tienen de Dios. Cuando Dios adopta a alguien, hermano, esto es irrevocable. ¿Por qué? Porque mi adopción depende de quién. ¿Depende de quién? De Cristo. Es Cristo el que me da ese derecho, ¿sí o no? Entonces, si Cristo me da el derecho de ser hijo de Dios, adivina a quién Dios primero tiene que rechazar para rechazarme a mí. ¿A quién tendría que rechazar? ¿A quién tendría que abandonar antes de abandonarme a mí? A su propio hijo, hermano, a Cristo. Si es Cristo el que me da el derecho de ser su hijo, Dios primero tendría que rechazar y abandonar a Cristo para abandonarme a mí. Y esto, hermanos, es uno de los motivos por los cuales les he mencionado que esta doctrina de la adopción es una doctrina realmente hermosa en el Nuevo Testamento. Porque si realmente estoy en Cristo, soy hijo de Dios. No es que voy a llegar a ser, no es que tal vez sea, no es de que estoy en un tiempo de prueba a ver si paso y Dios decide que ya. No, ya soy hijo de Dios, ya tengo ese derecho, ya tengo ese derecho. Y a menos de que Dios rechace a su único hijo Jesucristo, a su unigénito, a su único hijo por esencia y naturaleza, no me va a rechazar a mí, es imposible. Es imposible. Hermano, esto es lo que el cristianismo te ofrece. Esto es lo que el evangelio te ofrece. Hoy mismo tú puedes ser hijo de Dios. Recibe a Jesucristo, entiende quién es Él, pon tu fe en Él verdaderamente. Y Dios dice, te adopto como mi hijo para siempre. No hay forma de que nos separemos.
Vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Y esto es importante, hermano, porque cuando alguien pone su fe en Jesucristo, eso significa de que Dios nunca más para mí va a ser un juez airado. Nunca más. Escucha, Dios nunca más es para mí un juez airado. Dios nos puede disciplinar como un padre, sí. Pero Dios me puede abandonar siendo mi padre, no, jamás. Y algunos de ustedes ya entienden eso, aquellos que ya tienen familia, ya tienen hijos, ¿entiendes eso? Cuando tienes un hijo, hermano, ya es tu hijo para siempre, ¿sí o no? Ese hijo a veces necesitará disciplina, a veces hará que tengas el ceño fruncido, a veces te hará llorar, pero no puede cambiar su situación. Va a ser mi hijo para siempre. Eso no puede cambiar. En la doctrina de la adopción y de que Dios nos adopta como sus hijos en Cristo, hermano, esto también está ahí. Y esto, hermano, es muy importante que tú entiendas por qué. Porque te mantiene en un equilibrio en la vida cristiana. Si tú no tienes este equilibrio, es por eso que andas medio mal, probablemente. Yo soy hijo de Dios y eso no puede cambiar porque Cristo me ha dado ese derecho. Y he tenido el mejor día de mi vida. Le he predicado y 1000 convertidos hoy día, ¿sí? Y le ha tratado a mi esposa como Cristo a la iglesia. Y hoy día he leído 20 capítulos de mi Biblia. Y hoy día he hecho todo bien. ¿Hoy día soy más hijo de Dios por eso? No. Sigo siendo igual hijo de Dios. ¿Por quién? Por Cristo. Él es el que me da el derecho. Él es el que me da el derecho de ser hijo de Dios, no yo. Ahora he tenido el peor día. He caído en pecado. He sido tentado a tal punto que he caído. Me puedo arrepentir, está bien. Debo arrepentirme, está bien. Pero he tenido un realmente mal día. Me he peleado con mi esposa, con mis hijos. No le he predicado a nadie este día. No he tenido tiempo para leer mi Biblia, para orar. He sido negligente. Y si estoy en Cristo, hermano, ¿soy menos hijo de Dios? Soy igual. Porque ¿quién es el que me da el derecho de ser hijo de Dios? ¿Quién? Cristo, hermano. Esa doctrina es hermosa, hermano, es bella. ¿Ah? Esa doctrina realmente nos mantiene consolados, como también en un constante agradecimiento por el cual queremos vivir mejor. Porque toda mi relación con Dios depende de Cristo, no mía. El apóstol Pablo, y por eso los llevé a Romanos 8. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 7? Todavía hay pecado en mí, yo peco, soy un miserable. Quiero morirme porque sigo pecando, dice el apóstol Pablo. Pero escucha Romanos 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay más condenación. No hay más condenación. Y ahora, hermano, este tema de ser adoptados, y quédense en Romanos 8, también, hermano, la Biblia lo combina con este tema de ser herederos. Cuando tú eres hijo de alguien, eres su heredero, ¿verdad? Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en Romanos 8, versículo 17. Y aquí está en el contexto de la adopción, ¿sí? Escucha el versículo, desde el versículo 15, ¿sí? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Escucha lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Nosotros como cristianos tenemos que tener un temor reverente hacia Dios, pero jamás deberíamos tener un temor como si Él fuera un juez airado que va a condenarnos. El apóstol Pablo dice, no has recibido ese tipo de espíritu. Ese es el espíritu del mundo. Los incrédulos deben tener ese miedo, ese terror a que Dios los condene. El cristiano no más. Porque hemos recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre, por el cual nos acercamos a Dios con completa confianza e intimidad. Como un hijo puede correr a su padre, así nosotros podemos correr a Él. Y escucha lo que continúa diciendo, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y si es que padecemos, escucha, esto es importante. El apóstol Pablo dice, somos coherederos con Cristo. Como el apóstol Pablo va a decir en este mismo capítulo, Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Y escucha, lo que Cristo merece como herencia, nosotros vamos a compartir esa herencia, dice el apóstol Pablo. Imagínate qué es lo que Cristo merece de parte de su Padre. Nosotros somos coherederos
con Él. Y ahora, hago mención a esto, hermano, porque escucha lo que continúa diciendo en el versículo 17. Esto, cuando estudiamos este pasaje, hermano, espero que realmente se les haya quedado grabado. Tú esperarías que el apóstol Pablo dice, hemos sido adoptados por Dios, Él es nuestro Padre, Abba Padre, somos coherederos con Cristo, así que ahora todo nos va a ir bien. Prepárense, muchachos, porque todo les va a salir bien. ¿Qué auto quieres? ¿Qué casa quieres? ¿Sí? Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir. Coherederos con Cristo, si es que, escucha esta palabra, padecemos junto con Él. ¿Padecemos? Recuerda, hermano, que el único hijo de Dios cuando estuvo en este mundo, ¿qué pasó? Padeció, ¿verdad? No te asombra, hermano, cuando heredes eso también. Es parte de ser parte de su familia. Padecemos junto con Él. Pero el apóstol Pablo no termina ahí, porque tenemos una esperanza gloriosa, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Hermano, la gloria para Cristo vino antes de sufrir o después de haber sufrido. Cuando llegó a este mundo, la gloria, ¿cuándo fue recibida por Él? Después de sufrir, después de la muerte. Y el apóstol Pablo dice, hermanos, como somos hijos de Dios, cuando yo sufro en este mundo, cuando yo padezco en este mundo, pongo en una balanza lo que me espera como coheredero de Cristo y lo que estoy sufriendo ahora. Y el apóstol Pablo dice, no se compara, no hay problema. No hay problema, puedo soportarlo, puedo aguantar. Es más, el apóstol Pablo va a decir, tenemos una insatisfacción en este mundo porque estamos esperando lo que nos espera como herencia. Escucha el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos. Escucha lo que el apóstol Pablo dice, como somos hijos de Dios, hemos sido adoptados por Él, este mundo no nos puede satisfacer y estamos gimiendo porque llegue de una vez la herencia, porque llegue de una vez el momento en el cual nos encontremos con nuestro Padre cara a cara. Estamos rogando porque llegue ese momento. Estamos insatisfechos en este mundo. Y hermano, todo esto es gracias a quien, dice el apóstol Juan, volviendo a nuestro evangelio de Juan, es gracias a Cristo. El recibir a Cristo, haber puesto nuestra fe en Él, nos da este privilegio de ser hechos hijos de Dios. Nadie más, solamente los cristianos, tienen ese derecho. Nadie más en este mundo. Solamente tú y yo, si verdaderamente hemos puesto nuestra fe en Cristo. Nadie más. Ahora, ¿cómo es que todo esto puede ser posible? ¿Ah? ¿Cómo es que todo esto, en este mundo hostil, como hemos visto, la luz viene, el Creador viene, y el mundo lo rechaza, no lo quiere, el mundo lo desprecia? ¿Cómo puede ser todo esto posible? Escucha el versículo 13. Los cuales, aquí se está refiriendo a los que hemos creído, a los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, los cuales hemos sido adoptados por Dios como sus hijos, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué significa esto de sangre? Esto, hermano, no es por linaje, no es por familia. Los judíos, y esto vamos a ver en el capítulo 8 de Juan, versículo 39, los judíos le van a decir a Jesucristo sumamente, así como no sé si decirles, mejor no digo, pero los judíos sí le van a decir a Jesucristo, ¿no sabes quién es nuestro papá? ¿Sí? ¿No sabes quién es mi padre? Le van a decir los judíos. Abraham es nuestro padre, Jesús. ¿Cómo nos vas a decir que nosotros necesitamos algo? ¿No sabes quién es mi papá? Es Abraham, van a decir los judíos. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice el apóstol Juan acá? La salvación, la adopción como hijos de Dios no depende de sangre. No depende de sangre. Puedes ser el hijo del papa, aunque los papas no tienen hijos, aunque en la historia han tenido. En la historia han tenido, hermanos. Estudien la historia. Puedes ser el hijo del pastor, hermano.
No sirve. No sirve de nada. Tu apellido, tu linaje. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, y el apóstol Pablo dice, todo lo que tenía era basura. Todo lo que tenía era basura, no sirve absolutamente de nada. El apóstol Juan, escucha lo que dice, esta salvación, esta adopción no es de sangre. Continúa diciendo, no es por voluntad de carne. ¿A qué se refiere con esto, voluntad de carne? Hermano, no es por esfuerzo humano. No hay ningún esfuerzo, no hay ninguna ceremonia, no hay nada que tú puedas hacer para llegar a ser hijo de Dios. Por tu propia cuenta no hay nada que puedas hacer. El apóstol Pablo va a decir, Gálatas capítulo 3, versículo 3, de que los cristianos lamentablemente en su época estaban viviendo en la carne. ¿Y qué era en el contexto de Gálatas vivir en la carne? Los cristianos estaban diciendo, si realmente queremos ser salvos, si realmente queremos ser hijos de Dios, tenemos que circuncidarnos, ¿sí? Hay gente, hermano, que en nuestra época cree, y tal vez espero a algunos de ustedes no les haya pasado eso, que si me bautizo soy hijo de Dios. Si hago ciertas ceremonias soy hijo de Dios. Si voy a la iglesia, si leo la Biblia, si doy mis ofrendas, eso me hace hijo de Dios. Escucha lo que dice el apóstol Juan, perdón. No es por voluntad de carne. No es por voluntad de carne. Y esto es lo que nos diferencia de todas las demás religiones. Todas las demás religiones dicen, tú quieres ser hijo de Dios, tienes que hacer esto. Hacer, cumplir. Y tal vez llegues a ser hijo de Dios. El apóstol Juan dice, no es por voluntad de carne. Entonces no es por mi familia, no es por mi linaje, no es por lo que yo pueda hacer por mis fuerzas. Y escucha lo que continúa diciendo el apóstol Juan, ni de voluntad de varón. ¿A qué se refiere con esto de voluntad de varón, hermano? Nadie en este mundo te puede hacer hijo de Dios. ¿Has escuchado cómo los sacerdotes católicos, qué es lo que dicen cuando bautizan a los niños? Hijo de Dios. Ya ha sido adoptado a la familia de Dios. Eso es lo que dicen. Y la gente ignorante que no lee la Biblia creen que porque el cura les dice son hijos de Dios, ya son hijos de Dios. Hay gente que cree lo mismo en nuestra época, hermano. Porque el pastor te ponga las manos encima, porque te sople, porque te dé algo. El Papa, ¿no? Una y otra vez se anda diciendo que él perdona pecados y puede perdonar los pecados. No, no es por voluntad de varón. No hay nadie en este mundo que te pueda hacer hijo de Dios. Nadie. Solo Cristo. Y ahora escucha, si tú lo has recibido, si tú has puesto tu fe en Él, si tú has sido adoptado por Dios, ¿es gracias a quién, dice el apóstol Juan, versículo 13? ¿Sino de quién? De Dios. Ahora, hermano, este es un golpe fuerte a todas las falsas religiones y la falsa teología dentro de muchas iglesias cristianas, que creen que tú tienes el poder de hacerte hijo de Dios, que tú tienes que decidir ser hijo de Dios. No. El apóstol Juan dice acá, si tú has creído, si tú has recibido, ¿es gracias a quién? No es tu intelecto, no es tu capacidad, es gracias a que Dios quiso que esto sea así. Y ahora, hermano, en este pasaje está inmerso lo que es la doctrina de la elección y la predestinación. El apóstol Juan utiliza esta palabra engendrado, significa concebido. Dios ha decidido darte a luz, por así decirlo, crearte para salvación. En el Antiguo Testamento el hombre peca, Adán y Eva pecan, ¿y qué es lo que Dios promete? Ustedes se deben acordar, Génesis 3:15. ¿Qué promete? Un Salvador. Pero hay algo más que promete, hermano. ¿Sabes qué promete? Un pueblo. Promete una generación. ¿Han leído? Tu descendencia, le dice a la serpiente, va a estar enemiga de la descendencia de la mujer. Y de esa descendencia va a llegar el Salvador. Dios promete no solamente un Salvador, sino promete un pueblo. Un pueblo que el apóstol Pablo va a decir, Efesios 1, versículo 4, ya lo había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Del mundo. Hermano, si tú has llegado a Cristo, no es que has llegado por suerte o por azar. No es que Dios está ahí en el cielo diciendo, ojalá te salves. Mira, tal persona ha llegado, qué bien.
pensamos que no iba a llegar. No, es Dios, yo te he engendrado para eso. Eso es la palabra engendrar, ¿o no? Yo te he creado para eso. Escucha lo que va a decir el profeta Isaías. Isaías 43, versículo 7. Escucha lo que dice. Todos los llamados, y marca ese versículo, hermano. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los que llegan a Cristo, hermano, es porque Dios quiso que esto sea así. Es porque Dios mismo te formó desde el vientre de tu madre para esto. Es porque Dios mismo quiso engendrarte para esto, para que llegues a esta salvación. Y hermano, eso significa de que la salvación es 100% gracia. Entonces tú dices, yo he creído, yo he puesto mi fe en el Señor Jesucristo, he creído en su nombre. Y Dios, te dice el apóstol Juan, ¿eso es gracias a quién? A Dios. Él te creó, Él te engendró para eso. No has sido engendrado por tu familia para esta salvación. No has sido engendrado por la religiosidad, por obras para esta salvación. No has sido engendrado por las ideas, las filosofías de los hombres. No, has sido engendrado por Dios mismo para llegar a esto. Y esto, hermano, es muy importante y es algo que vamos a ver en el Evangelio de Juan. Jesucristo va a decir, yo tengo mis ovejas. Es lo que Juan está diciendo ya acá. Dios ya tiene su pueblo. Dios ya tiene aquellos que ha engendrado para esta salvación. Y si estás acá el día de hoy, has puesto tu fe en Cristo, hermano, has recibido una salvación solo por gracia. Toda la gloria se la lleva ¿a quién? Dios. Hemos leído al principio y vamos a terminar el día de hoy leyendo también esto, Romanos capítulo 9. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, Romanos capítulo 9. Desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Escucha lo que dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia al que yo tenga misericordia. Es eso lo que el apóstol Juan nos está diciendo, hermano. Si hay alguien en este mundo incrédulo, hermano, que ha llegado a Cristo, es porque ¿quién quiso? Dios quiso. Si Dios hubiera dejado la salvación a la voluntad del hombre, a la voluntad de nuestra, nadie se salva, hermano. Nadie. Nadie. Y no sé por qué hay gente que odia esta doctrina. Porque si no fuera porque Dios tiene misericordia y Él le engendra, y es gracias a Él que alguien cree, que alguien recibe, nadie creería. Nadie recibiría a Cristo. Nadie sería adoptado. Nadie. Y el apóstol Pablo va a decir, Él tiene misericordia del que Él tenga misericordia. Él se compadece del que Él se compadece. Y en el versículo 16, Romanos 9, 16, es lo mismo que el apóstol Juan nos dice en Juan 1:13. Escucha, así que no depende, y aquí podrías decir, de sangre, de carne, de hombre. Escucha, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién? De Dios. De Dios. La salvación es 100% de Él. De Él. Es por eso, hermano, que nosotros creemos de que toda la gloria le pertenece a Él, no a ti. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad. Te agradecemos, Señor, por los dos versículos que hemos podido hoy día exponer. Sabiendo, Dios mío, de que tú tienes que alumbrar nuestro corazón, alumbrar nuestra mente, alumbrar, Señor, nuestro entendimiento. Te pido, Dios, porque tú nos ayudes a reflexionar y a meditar en lo que hoy día hemos escuchado. En este día, Dios, te pido que como familias, como hermanos, como jóvenes, podamos meditar en todo lo que se ha aprendido, se ha enseñado el día de hoy. Te pedimos que nos des un corazón verdaderamente agradecido, Señor, por la gran salvación que hemos recibido en ti. Dios mío, hay tanto que podemos aprender de tu palabra y hoy día, Dios mío, te ruego por misericordia. Si hay alguien acá, Señor, que aún no ha recibido a Cristo, que aún no ha puesto su fe en Él, hoy día oramos a ti, porque como hemos aprendido, dependemos de ti. Oro a ti, Dios, para que tú abras ese corazón, para que tú abras esa mente, para que tú cambies, Señor, ese corazón de piedra
y les des un corazón que verdaderamente reconozca cuánta es su necesidad del Salvador. Asimismo, Dios, te ruego por aquellos que hemos llegado a la salvación, que Señor, elevemos nuestras vidas, nuestras voces y toda nuestra vida, Señor, a ti en alabanza y adoración, porque esto es gracias a ti, gracias a ti. Nada es producto de nuestra capacidad, sino todo absolutamente es gracias a ti. Te agradecemos, Dios, por la esperanza. Te agradecemos, Dios, por el consuelo que es saber de que nosotros no somos producto del azar, no somos un accidente, sino que aquellos que son tu pueblo, tú los has creado, tú los has formado para ti. Desde el vientre de nuestra madre, desde antes de la fundación del mundo, tú quisiste que esto sea así. Te agradecemos, Dios, por eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén.